Un off-topic suele ser, cada vez que lo ves, algo diferente. Quizás es como un estado de divergencia en el que yo entro y quiero encontrar pues, algún tipo de respuesta. Quizás sea meramente un conjunto de ideas que voy elucubrando, ¿no? Y creo que ahora estaba pensando, ¿no? En todo este conjunto de análisis, hacia dónde nos lleva, cómo nos estamos situando, ¿no? de forma referencial dentro de este esquema de contenidos, qué estás eligiendo analizar, desde qué perspectiva. Yo ahora, cada día que pasa, pues siento que el espectro de hacia dónde va todo aquello que estoy analizando, pues me despierta más curiosidad y creo que el sistema de preguntas constante que estoy haciendo me está haciendo mejorar a mí en los entrenos, ¿no? en verificar cada una de esas cuestiones que quiero mejorar, en encontrar patrones donde aquello que verifico tiene un historial, tiene un track record anterior que puedo contrastar, todo el tiempo documentar aquello que estoy como lucubrando o que estoy rumiando, pues que tenga un sentido porque lo extrapolo, lo dimensiono, le doy forma. Es decir, todo aquello que me hace sentir que me representa un viaje, si fuera no sé por qué, en realidad siempre lo vemos de esta forma, ¿no? A nivel mental, viajar hacia adelante tiene que ser sobre dos ejes y que pues esa curva sea exponencial. Y sí que es cierto que de alguna forma debería de serlo, pero encontramos que naturalmente la dirección que puede tomar puede hacernos, ¿no? Si estamos transitando hacia un lugar, puede que haga ciertas cosas que, aunque no parezcan muy ordenadas, van hacia el mismo sitio. Y estos sistemas que parecen que serpentean nos llevan hacia puntos de impacto, ¿no? O sea, nace de aquí, nace de este punto. Obviamente, cuando estamos transitando todo esto, imagínate intentar situarte aquí, cuando todavía no te has situado ni siquiera en este espacio, ¿no? Vamos a ponerlo amarillo, o sea, de marcar un territorio, un espacio. Fíjate la cantidad de interacciones que tienen que existir en cualquiera de los 4 caminos que hayas tomado, el nivel de procesos, de secuencias, de agrupaciones de secuencias, de rutinas, de esas subrutinas, rutinas, y ese guión que pones por arriba, que tiende a ser pues línea de código al final, ¿no? Que la vas ponderando, eligiendo, pues a cada una de estas líneas las vas reposicionando y ordenando, pero no deja de ser un viaje en el que muchas veces es bastante difícil ver el impacto de la foto, ¿no? O sea, si esto lo vemos como una foto final, si esta es la foto, y los impactos son 2 y 1, 4. Son estos 4, ¿no? Creo que no me equivoco, sí. Y están en ese orden. O sea, en la bidimensionalidad tú lo ves como una foto, ¿no? Que es donde, ¡pum!, donde llegan esos impactos. ¿A dónde han llegado? De la forma que llegan, pues sabes que ha sido todo un... ¿no? Pues aquí todo un maremotum, bueno, de diferentes direcciones. Entonces, si volvemos a situarnos, esta es la foto que vemos aquí, frontal. Aquí la vemos como en un corte o cenital, desde arriba. Si voláramos pues arriba de todo esto. Entonces nos situamos en el inicio y muchas veces no tenemos orden, ¿no? Hemos hablado ya de la creencia, esa divergencia que hay que convertirla en convergencia, en estados de ideación pues es muy difícil ver dónde estamos, pero claro, el estado de ideación, y ya voy viendo hacia dónde va este off topic, me gusta. Claro, la ideación en un producto o en un servicio, en un proyecto, pues es una etapa, ¿no? Y es el culmen, seguramente, de lo que hablamos habitualmente, de esas cantidades de agrupamientos
de conocimientos que tú vas eligiendo. Desde lo reglado, lo no reglado, pues bueno, ya sabemos que hay muchas formas de llegar al conocimiento, pero se va definiendo. Y una vez tenemos esta punta de lanza como bien montada, saltamos a esa fase de volcado o ideación, que tiende a ser divergente, y vamos hacia la convergencia, pivotando hasta llegar al punto C de convergencia. ¿Y qué hace? Pues nace algo. Luego se lanza. Es decir, que cumple aquello que es no cualificado, cualificando, cuantificando a partir del lanzamiento, y comienza pues lo de analizado. Es decir, que un poco sería este proceso. Entonces, si tú estás pensando ideas, por ejemplo, se me ocurre, estás pensando ideas aquí, en medio de este proceso, y todavía no estás en una etapa de culminación, porque vamos a poner en rojo, esta última etapa de culminación puede que no se parezca a estas tres. 1, 2, 3, 4. En esta cuarta, ahí no se ve bien, en esta cuarta muy bien. Entonces, si estás en esta etapa 4, podemos plantear un eje en qué zonas podemos tener ideas, acumular ideas, en qué zona podemos empezar a idear, entre la fase de ideación, encontrar de todo ese conjunto de ideas y conceptos que hemos agrupado en esta etapa 1 y 2, para que de forma natural podamos llegar al momento de la ideación y tener una capacidad divergente con mucho sentido de la habilidad técnica, con mucho conocimiento de la historia, con mucho conocimiento de diferentes áreas. Pero claro, la cuestión aquí de las generaciones anteriores y las de hoy es que es muy probable que no tengamos la capacidad de tener pues una ávida búsqueda en el pasado casi geológico, vamos a decirlo, porque para una persona que nace en el 2000 o en los finales de los 90, que prácticamente mi generación, yo soy del 81, claro, para nosotros el pasado pues, se componía en los últimos miles de años, y obviamente al acelerarse todo y hemos empezado a adquirir cantidad ingente de información, claro, yo tenía, por ejemplo, te lo hago en mi caso, yo nací en el 81. Perfecto. Hasta el 95, vamos a suponer, 95, le vamos a poner 2005, luego ya 2020, como ciclos, ¿no?, de momentos. Perfecto. Pues del 81 al 95 aproximadamente, hasta mis 14 años, pues estuve, pues eso, la información, yo buscaba información, me preguntaba a mi círculo, pues de qué iba todo aquello, y mi círculo me devolvía información. Luego tenía pues enciclopedias, teníamos una búsqueda hacia el pasado, con una especie de romanticismo, era romántico, y el pasado nos proveía de cierto romanticismo, es que nos hacía amar el conocimiento. Obviamente ese conocimiento, el amor por el conocimiento debería estar en ti como una persona que busca obviamente esto, pero vamos a suponer que esto lo tienes. Por lo tanto, aquí hasta el 95 yo adquiría la información de forma pues, absolutamente limitada, ¿no? Y en una biblioteca, pues por mis medios podía conseguir un libro o televisión, y hasta el 90 y pico los canales de televisión
no aumentaron, en este caso eran pocas fuentes. Vamos a poner como si fueran 2 y aquí 40. Entonces, claro, cuando llegamos a la televisión de 2005 es mucho más grande y obviamente hoy ya todas las plataformas, hay varias capas y es ingente la cantidad de crecimiento. Vamos a dejarlo como televisión, como aquello que se consume por pantallas y que tiene pues parrilla de canales, programas y demás. Por lo tanto, en mi búsqueda de la información, aquí obviamente puedes ya empezar en la universidad a conseguir pues información, en el instituto, pues en campus, pero no se parecía en absolutamente nada a lo que sucede aquí, ¿no? De 2005 al 2020 hay una explosión de acceso. Aparecen muchísimas plataformas que nos dan puntos de acceso a infinidad de información. Por lo tanto, si yo me invento un coeficiente de interacción, ¿no?, con la información, yo qué sé, pues del 1 al 10 aquí vamos a hacer una numeración mejor, del 1 al 10, pues yo aquí del 1 de 10 accedía a cosas, aquí 5 de 10, no, 3 de 10, y aquí ya 5 de 10, y aquí ya 10 de 10. Y no es dato menor, porque yo a partir del 2005 al 2020 pude formarme absolutamente con aquello que estaba ya consumiendo constantemente. Y no era de la fuente de la televisión, no venía de aquí, para nada. Venía de aquí, de una interacción. Entonces, todo este punto hizo que se vuelva exponencial mi forma de consumir información, incluso de escribir, escribía muchísimo más rápido. Bueno, había un montón de cosas que yo iba descubriendo y decía, wow, antes de escribir un libro era increíblemente más lejano de escribirlo a una velocidad, ¿no?, aunque tipee muy rápido y tal. Claro, me tengo que documentar muchísimo, pero resulta que tenía que viajar. Si quería conocer, por ejemplo, Burdeos, en ese momento no había viajado a Burdeos, sin embargo, mediante Google Earth podía estar en Burdeos. Y eso fue en el 2000 aproximadamente. Entonces, empecé a utilizar las herramientas para situar mi mente en ese sitio, explorar, ver noticias, entender. Por tanto, ya no dependía de estar en un sitio, pero ya estoy hablando hace muchos años. Entonces, la cuestión del pasado, que es a lo que iba, cómo tú ves el pasado y cómo lo consumes, el pasado ya no es romántico, ya los autores de cine, de literatura, el Star System se ha totalmente modificado, se ha suplantado. Por lo tanto, tenemos claramente una capacidad ingente de estar expuestos y también pues una falta de pasado brutal. Y esto viene a cuento, ¿no? Porque si tú estás en un periodo, en este triangular, ¿no?, que es jerárquico todavía, en el que todo el conocimiento que estás incorporando en tus edades tempranas lo estás vinculando con esa forma de consumir exponencial y estás totalmente aburriéndote en tu entorno de aprendizaje, da igual la edad que tengas tú, ¿eh? Esta es una reflexión que aplica a cualquier edad en realidad. Y dices, ¿hasta qué punto yo valoro el pasado y hasta qué punto lo he estudiado, hasta qué punto lo he entendido? ¿Qué he entendido del pasado, ¿no?, directo, vamos a decirlo, cercano y lejano, en vez de directo e indirecto? Cercano, últimos siglos; lejano, últimos 30 siglos, ¿no? Últimos 3 siglos, últimos 30 siglos. Hacer como un factor exponencial hacia atrás para ver si se repite algún patrón o buscar algún autor o autora que haya explotado este concepto e intentar, en estas fases tempranas, incorporar sobre todo en la fase 1, que todavía nos están llegando impactos de esa historia, que son muy interesantes, de eras, de etapas, del conocimiento, del arte, de todo en realidad. Esa explosión de la cultura, de los imperios, porque tenemos muchísimo dato ahí detrás. Entonces, tú puedes decir que para entender subjetivamente aquello que está sucediendo hoy, como estoy haciendo yo, tendrías que volcarte a entender, al menos a comprender qué sucedió en los últimos
siglos, en los últimos milenios, bueno, con los últimos milenios ya comprenderían 5, 7, 10 milenios. Entonces, claro, no digo de volcarte a ser experto en esto, o experta, sino a intentar buscar aquellas personas que encontraron patrones de conducta o patrones de comportamiento debido a aquello que realmente era visible en estas etapas, estos ciclos. Para poder visualizar, y ya voy entrando en materia, espero no aburrirte, con mi lentitud de hoy, es que en la etapa 2, cuando ya quieres idear, o sea, quieres que salga, o sea, como originalidad, en ese estado de originalidad deberías de encontrar pues algo que te haga conectar con una idea romántica también de aquello que estás ideando. Te tiene que motivar o impulsar. O sea, no puede ser solo mediante... Estoy pensando por qué estoy haciendo esto ahora mismo. Perdón. Se están volcando aparte varios conceptos. Están colisionando en mi mente. Entonces, para no frenarme, quiero que conjeturemos algo, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad tengo yo en este momento de ideación para haber bebido suficiente, comido, bebido, visualizado, entendido, incorporado conceptos globales de diferentes teorías, ¿no? De diferentes corrientes, de diferentes ideologías, de diferentes estados del arte de la humanidad, es decir, diferentes estados de desarrollo de la humanidad y de los conjuntos y subconjuntos que han conformado y conforman la humanidad de hoy, civilizaciones, culturas, imperios, ¿no? Auges y declives de esos imperios, entender cómo estaban situadas esas personas, por ejemplo, que te cuentan la historia, y no intentar ser historiador o enfocar esto porque, claro, en un mar de tanta información como el que estamos actualmente, pretender comprender el pasado con toda esa cantidad de historias narradas por otros y encima en contextos que hay que, para entender bien si Artigas fue ¿no? una persona negativa o positiva desde el imperio hispano, cuando iban a conquistar a Iberoamérica, por ejemplo, si Artigas tenía o no un aspecto positivo como conquistador o no, y por qué, y cuál era la coyuntura de aquello, y por qué se interpretó mal o por qué bien, o sea, cómo sopesar esto, ¿no? Entonces, claro, ahí las personas historiadoras te van a dar siempre un punto de vista sesgado también de aquello. Entonces, al menos entender los fenómenos de resultado, es decir, cuáles fueron los resultados de cada fenómeno y volcarlos en una grilla para entender en algunos campos en cómo la humanidad se ha desarrollado. Y si la humanidad fuera una sola persona que se levanta y nace el día 7 de noviembre del 81, como yo, por ejemplo, cómo interactuaba como humanidad con la información que nacía de ella, de las personas que la componían. Por ejemplo, las personas, aquellas que iban emergiendo como puntos de conciencia, que encontraban respuestas, cómo interactúan con la información, qué medios consumían en esa época, cuán sesgados estaban, y hacer pues al menos un baremo de cada persona que va a ser una fuente para entender ese momento histórico y esos fenómenos, al menos tenerlo como ponderado en la fuente. Luego de eso, poder también tener en cuenta todo esto que menciono, es decir, que no podemos pasar tanto tiempo sumergidos en la historia, porque la historia nos termina por absorber y es como sobrecalentar el procesamiento de tu mente, sobrecalentar la cantidad de tiempo que inviertes en esto, por lo tanto tu maquinaria se rompe porque no puedes invertir 100% de tu tiempo a ser una persona investigadora constantemente y no volcar datos. Y si no vuelcas datos y conclusiones, significa que te vuelves una persona exploradora que no descubre nada, sino que descubre constantemente todo, pero nada lo anuncia como descubrimiento. Es decir, que no se atreve a posicionarse en la posición de persona exploradora que descubre algo y por ende lo dota de un sentido, una significancia. Por ejemplo,
Si una persona exploradora con una idea va a un sitio e implanta una idea, una ideología, crea un sistema, ese sistema prospera y sale de esa isla y se va a otra y lo mismo, se va con una idea de implantar esa ideología que ha visto que funciona, por ende, igual estamos hablando de una velocidad de implementación, de desarrollo de una idea que se transforma en ideología, en sistemas, subsistemas y se crea un conjunto de reglas que se va iterando y en sí misma se va ¿no? como formando, es decir, que si yo parto de que voy a la isla, me lo invento así, voy a hacer varias islas. Disculpad por mis sonidos, pero no lo voy a editar en audio porque no puedo meter tiempo en eso. Así que vas a tener que ver mis problemas constantes de estos días. Entonces, la cuestión de esto es que la isla, vamos a decir la I1, I2, I3, potencialmente llega, me invento, un vehículo, da igual el vehículo que llega, y llega con una persona dentro. O con muchas, ¿no? Pero bueno, una persona que lidera. Cuando llega, implanta una idea, esta idea que implanta, germina y prospera, ¿no? Y se va afinando, y esta isla termina por adquirir un sistema bastante complejo, todo lo que se quiera, ¿no? En esa arborescencia gigante que se puede generar, y aquí va a una velocidad, vamos a suponer una V1, entonces vamos a decir que en 100 años la idea prospera a la 10 y en 1000 años, bueno, el resultado. Por lo tanto, a ver, sí, por lo tanto, I1 implantado con I1 también, llega de esta persona, con este equipo. Resulta que este equipo decide volver a salir e ir en otra dirección. Y esta persona junto con su equipo, ya sé la analogía que estás haciendo, que lo cual tiene sentido, ¿eh? Vale, vas para ahí y llegas también cargado de una I2, que se machea, que además está más sólida que antes. Pues eso lo voy a hacer más fuerte. Y aquí se genera algo bastante más iterativo, quizás, ¿no? Y aquí hay un flujo de acciones-reacciones que terminan por generar obviamente, un encuentro pacífico, que también puede ser no pacífico y un conflicto armado que determina el poder de uno y, vale. Por lo tanto, en este caso, ya vamos a una esfera mucho más grande, con unas cantidades muy locas de iteraciones, y la implantación, obviamente, viene con esa misma persona que viaja, ha dado la vuelta, e implanta. Por lo tanto, si esta persona vuelve aquí, tuviese el superpoder de volver y venir de aquí, pues vería que esto ya sería seguramente así. Vale, ahora plantéate nacer en I1, en I2 o en I3. Plantéate ser ese viajante que implanta la idea y se va por la segunda y la tercera y que va a volver en 1000 años, por ejemplo. Pero que aquí deja pues, a su hijo y su hija viviendo y a partir de ahí pues todas sus descendencias. Claramente, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a haber un absoluto sesgo de confirmación, o sea, va a haber unas limitaciones, va a haber unas coherencias muy claras que van a hacer que siempre
estén como estas personas atrapadas en esta cultura y cada vez afianzándola más y más y más. La pregunta es ¿qué ha sucedido en la historia? Pues obviamente todo esto, que las culturas se han ido afianzando mediante estos pasos iterantes o temporales, y claro, se ha ido acelerando. Entonces, para entender la coyuntura de un momento de la historia y darle todo ese peso y valor a la historia y volverte pues una persona que enfatiza muchísimo la historia, que lo haga desde un punto de vista de respeto hacia lo que somos hoy y esas evoluciones y esas mezclas que luego se empezaron a conectar estas islas, se empieza a mezclar y mezclar y mezclar y empieza a llegar pues toda la maravilla en la que estamos viviendo y los fenómenos, ¿no? Junto con los descubrimientos, pues todos los descubrimientos han sido capas y capas y capas que han ido afianzando pues esa evolución, ese desarrollo. Por lo tanto, al momento de idear, tú, esta etapa 1, que ya sabes cómo han sido esas conquistas, esos desarrollos culturales, esos fenómenos sociológicos, esos fenómenos también religiosos, esos dogmas, esas agrupaciones que han ido emergiendo ¿no? y convergiendo, o divergiendo y convergiendo, o creciendo y decreciendo, aquellos imperios que han ido comerciando, interactuando y han generado pues todo lo que somos hoy, te va a permitir entender que desde hace pocos años, cuando tú nacías o cuando llevas como yo, pues 20 y pico años de nacido, 20 o 15, en realidad no era nada, ¿no? Y para mí mis 15 años eran, bueno, mi padre ya es como la anterior generación, mi abuelo era como, bueno, aquello caduco. Y siempre estamos haciendo como mención a esto, ¿no? A tener mucho cuidado, especial cuidado, con que aquello que es anterior a nosotros, aquello que es anterior a nosotros, si nosotros, nosotras, estamos aquí, el umbral, vamos a poner un poquito antes, aquí, y aquí tenemos nuestros padres, abuelos, resulta de tatarabuelos, bis, aquí estas personas ya ni las vemos, las voy a poner en amarillo, no las tenemos en cuenta casi. Imaginaos la cantidad de gente que no tenemos en cuenta en nuestro árbol, bueno, en nuestra historia. Y esto lo llamamos como, si esto es el pasado, una especie de memoria directa, esto es la memoria actual, que la visitamos como si fuera el pasado, y hacemos consultas. Claro, imagínate no prever aquellas ventanas de historia que hay en nuestro pasado no tan directo y cómo nos puede impactar de alguna forma. Y entender los últimos siglos, por ejemplo, en los fenómenos del sitio donde yo habito, por ejemplo, en mi isla, si yo estoy en la isla 3, voy a hacer preguntas, ¿no? O sea, si yo estoy aquí, voy a preguntarme, ¿por qué se va esta persona a buscar otro sitio? ¿De dónde venimos? ¿Qué posibilidades tiene todo este espacio, que tiene un sistema, que es este? Todo este sistema lo abrazo con mis preguntas hacia entenderlo, al revés, ¿no? Voy hacia esa dirección, intento entender en las últimas 8 o 10 generaciones cómo pensábamos, cómo desarrollábamos ciertas ideas, cómo conquistamos ciertos descubrimientos y qué productos utilizábamos, qué productos directos e indirectos puedo reutilizar, es decir, no desechar aquella historia que en la etapa 1 podemos congregar, y en la etapa 2, que ya creemos que empezamos a tener originalidad y un montón de conceptos que nos llevan y nos empujan ya hacia la originalidad, hacia sentir que tenemos la capacidad de crear ideas nuevas, sentir que tenemos el autoestima también preparado para ello, pues a partir de aquí empezamos a fabricar estas ideas y obviamente hacer una escucha, hacernos preguntas respecto a aquello que ¿no? creemos que puede tocar la historia y obviamente cada elemento que vamos a crear tiene que empezar a tener una tendencia a encajar hacia este fit de poder existir.
Entonces, claro, las escuchas lógicas que te va a decir cualquier persona, pues es mercado, conducta, el dinero que lleva, pues obviamente todas las preguntas que hay que hacer para que esto sea viable. ¿Se puede escalar o no se puede escalar? Y todo esto va a llevar hacia un lugar muy claro de nacer y lanzar algo. Como aquello, ¿no?, que sucedía en esas personas conquistadoras, explorers, que hacían un poco lo mismo. Hacían un trabajo de divergencia, de ir a explorar para ir descubriendo espacios, entender y descubrir, en vez de conquistar, descubrir. Y a partir de ahí, pues lanzar y nacer pues, nuevas culturas e ideas que no dejan de ser un software con reglas que se va haciendo cada vez más complejo, una especie de sistema operativo que hace que aquella isla pues desarrolle su propio sistema, que esté desconectado y esté desigual uno de otro, al menos en los primeros momentos. Ahora se han vuelto iguales por la globalización, por ejemplo, cuando se une todo. Ahora es igual y antes desigual. Por lo tanto, ya en un mundo conectado podemos entender que ciertos fenómenos que parecen que son iguales tienen un pasado increíblemente rico, una diversidad espléndida, unas mitologías creadas alrededor de aquello que han vivido antes de la implementación de esa ideología o idea, hasta convertirse en el sistema, incluso historias detrás de aquellas personas que estaban aquí, ¿no?, como ramificándose y eligiendo pues, vivir en ese sitio y generar pues, sus sistemas y subsistemas. Bueno, darle una vuelta a esto, porque al momento de pensar con la claridad del original, y no te digo ser 100% original, sino simplemente saber que estás en la búsqueda de encontrar un modelo que te haga sentir que aquello que vas a hacer, ¿no?, va a tener una serie de etapas largas y cortas que van a ir haciendo que sea un logro concreto a lo largo del tiempo. Y este logro concreto es, pues eso, es seguir toda esta cantidad de análisis que puede por determinar en que crees algo original, que luego lo puedas mezclar con algo no original, algo original, no original, original, y el resultado sea pues el logro. Esas etapas van a haber saltos, contratiempos, y que todo está conectado. Por lo tanto, este off topic, que parezca un poco divergente, para que veas que aquello que es divergente es como está en un estado pues, de no definición, y puede que esto te quede algo o no. Y bueno, como siempre te hago un disclaimer, yo no soy un profesional ni de la psicología, ni de la psiquiatría, ni soy un científico, ni un inventor, nada. No soy absolutamente nada que quieras etiquetar. Yo vivo y convivo en un ecosistema que he creado con un montón de personas que actualmente componemos una inteligencia colectiva que se llama el Grupo Mediatak. Trabajo desde Nielsen Ventures para potenciar otras startups y cofundarlas, invertirlas, crecer el Grupo Mediatak, crear un sistema que sea meritocrático, a la par que podamos todos y todas generar diálogos constantes sobre aquello que queremos aprender y encontrar verdad, encontrar hechos. Me encanta impregnar este ADN en este ecosistema que estamos, ¿no?, volviendo exponencial, si es que se puede. Y creo que todo aquello que viene desde lo formal o informal lo considero datos puestos a duda, pongo en duda todas las fuentes, pero al consultar tantas, pues empieza a aumentar mi coeficiente de pensamiento original, que hace que sienta pues, cada día que avanzo y tengo una ventaja competitiva respecto al resto, porque mi cerebro procesa más y más fuentes que a veces contrasta, a veces no logra contrastar, y que por fruto de la fuerza bruta, ¿no?, de la cantidad, pues va descubriendo pues, nueva información y encontrando nuevos patrones. Espero que a ti te sirva este off topic para, de alguna forma, poder visualizar desde un esquema mental
¿no?, de dibujo, de ahuyentarte de todo lo que te proponen como algo sólido y ya como resultados. La historia son resultados, no dejan de ser resultados narrados por aquellos grupos de personas, grupos sociales, bueno, de sistemas que han ponderado sobre otros. Por lo tanto, la cantidad de fuentes de cada historia que te cuenten tiene que al menos dotarse de 4, 10, 20, las que puedas, para llegar a ese punto de subjetividad sin perder tanto tiempo o invertir demasiado tiempo en el pasado para poder construir en este presente un futuro increíble, porque hoy tienes muchas más fuentes con las que contrastar. Pero el comportamiento humano, y aquí viene un dato que me lo invento, pero que es un dato para mí y que me lo dice mi consciente, es la humanidad tiene la capacidad hoy de tener una velocidad de absorción increíble de información, y estamos como nunca antes expuestos a cantidad de información que no hemos estado expuestos en el pasado. Por lo tanto, considero que tienes que tener ese punto de valor firme, ¿no? Es decir, voy a descubrir el máximo de pensamiento original dentro de mí y fuera de otras fuentes originales, porque me expongo al máximo a consumirlo todo, sin miedo a solo ser una mentalidad fija, centrada en ser pues, ese certificado que te han dado en tu educación reglada, y tener la oportunidad de querer pensar de forma más general, ¿no? Bueno, más no, general, sin miedo a tener esa indexación en absolutamente todo y sentir que eres, ¿no?, como esa persona que sabe de todo y sabe de nada, no sabe de nada y sabe de todo. Y bueno, ese es el reto actual. En esta búsqueda yo he encontrado muchísimas fuentes de datos increíbles y muchísimas personas que están dispuestas a crear cosas, productos conmigo, y creo contigo también. Por lo tanto, el lugar en el que quieras estar depende de ti. ¿En qué lugar quieres estar? ¿Quieres estar en un lugar de indefinición? Por lo tanto, eso te va a permitir encontrar muchísimos datos, patrones, y encontrar también soluciones. ¿O prefieres que eso es muy ¿no?, de una divergencia, un estado de divergencia e inspiración constante, que debe dar outputs con resultados muy claros para generar activos en tu vida? O puedes indefinidamente situarte en un esquema de logros, en un sistema concreto y bien, también. Espero te haya servido, y si no, pues sigue viendo. Gracias.